Buenos días, buenas tardes, buenas noches, así en Bogotá, apenas sea la tardecita empezada. Soy Mateo Arias Rodríguez del Laboratorio de Estudios Dialécticos Sociales para Debates Económicos en esta primera entrega que va a tratar de actualizar un poco el formato al que estamos acostumbrados en radio para traerlo a nuestros nuevos medios digitales. Hoy nos acompaña otro miembro del LEDS, que es Felipe Beltrán. Felipe. Hola, mucho gusto. Soy miembro del ES, soy economista a expensas del grado, esperando el grado. Ya casi, ya casi. Sí. Y hoy nos atañe un tema muy importante, muy complicado, especialmente porque está ya de una patica, dirían por ahí, de una colita, a portas de pasar, que es el proyecto de acto legislativo sobre la reforma del Sistema General de Participaciones. Y no se nos ocurriría una persona más capacitada para hablarnos de esto que el director de la misión de descentralización, el profe Darío Restrepo. ¿Cómo está, profe? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Profe, preséntenos un poquito acá para nuestra audiencia, un poco, pues usted mismo como persona y segundo, ¿qué es este embrollo del Sistema General de Participaciones, no? Ok, bueno, yo soy de país, de papás, paisas, no debería decir papás, mamás paisas. Nací en Cali y vivo en Bogotá, quiere decir que soy fruto del centralismo. Sí, claro. En estas tres ciudades y sus departamentos, más un par más, que es Atlántico y Santander, se concentra lo que llamamos modernidad, desarrollo. Más del 80% del Producto Interno Bruto, más del 80% de las manufacturas, las mejores 10 universidades del país y los mejores 10 hospitales del país, más del 80% del crédito público y privado, la mayor cantidad de gente con doctorado y con maestría, entonces obviamente porque si tienes doctorado, la mayor cantidad de empleos formales y todo lo demás. Es decir, en indicadores sociales, los mejores resultados en pruebas saber, la mayor cantidad de esperanza de vida, la mayor cercanía a un acceso a los servicios de salud. Y también los institucionales, los departamentos más fuertes, los municipios más fuertes, la burocracia más fuerte, donde usted pone a competir. Hay un fondo, compitan, formulen proyectos, ¿quién se lo gana? Esos. Eso es el problema. El problema es que somos uno de los países más inequitativos del mundo porque tenemos una hiperconcentración del poder y por tanto de los derechos y por tanto de las oportunidades y unas segregaciones sociales y territoriales gigantescas. El tema de descentralización es ese, es la posibilidad de llevar el desarrollo, la democracia y el reconocimiento más allá de los centros superconcentrados del poder, que es poder económico, que es poder político, que es poder institucional, pero también es poder cultural. Es económico por lo que ya dije, porque, o sea, ¿dónde están los impuestos? Ahí. ¿Dónde está el gasto público? Ahí. ¿Dónde están las élites y las contraélites? Ahí. Es político porque en las periferias 10 departamentos no tienen senadores. Y esos departamentos de las periferias, que es Pacífico, Amazonía, Orinoquía, Caribe, tienen 15% de representantes. Quiere decir que las periferias están subrepresentadas políticamente y a la vez son las que concentran mayor niveles de pobreza multidimensional y a la vez son los que más precariedad tienen y a la vez son los que menos esperanza de vida tienen y a la vez son las madres que más mueren con sus hijos al nacer. Entonces tenemos un sistema que organiza geográficamente la ausencia de derechos. Ese es el problema de la descentralización en los términos más generales. Y vamos a llevar el debate, claro está, a las particularidades, las minucias, qué está pasando hoy y qué está en juego hoy. Perfecto, profe. Ya tocó demasiados temas muy complicados, ¿no? O sea, tanto históricos, simbólicos, estamos hablando de capitales netamente impuestos a partir de la cooptación de los espacios culturales y una cultura no solamente entendida en nuestras tradiciones y costumbres, en nuestros saberes, en nuestros ritos y en nuestros tejidos sociales a primera vista, sino del arreglo institucional precisamente al cual nos referiremos un poco más adelante, particularmente con las objeciones que está haciendo el CARF,
principalmente el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, sobre precisamente esta reforma que nos está pasando. Sin embargo, para eso todavía nos falta saber un poco más del contexto. Entonces quisiera que nos regresáramos un poquito, un poco también lo que hablábamos fuera de cámara, fuera de micrófono, sobre cómo es esta diferenciación entre los subsistemas que su merced nos mencionaba. O sea, qué es lo que, porque claro, al economista promedio le dicen, ¿qué es el SGP? No, pues es una cosa que el Estado va, le dice a cada territorio cuánto le toca, que ahorita está en 20%, y le dice, vea, con eso usted puede hacer salud, educación, alcantarillado y creo que seguridad, si no me falla la memoria. Y ahí está, tome, usted administre esa cosa. Sin embargo, su merced nos decía, es mucho más complicado, esto es mucho más como profundo en su misma medida, más diverso también. Entonces, ¿qué le parece si nos remontamos al 86, a la aparición un poco de la forma actual de este sistema general de participaciones? Pasamos por la apertura económica del 91, nos detenemos un momento en la crisis del 99, que llevó a hacer un nuevo acuerdo con el FMI que cambió un poco las reglas, un poco mucho las reglas, y terminamos en 2007 con esta perspectiva un poco de lo que su merced nos estaba mencionando de los subsistemas, profe. Bueno, en ese orden, con gusto. En el que Sí, prefiera, sí. no hay, Pero no hay entonces, límite. para empezar, el tema de la descentralización es el tema de la concentración del poder económico, político, institucional, y le agregaba cultural, porque se hace a partir de un centralismo que es el que mantiene y reproduce las condiciones de la reproducción del poder en un pentágono de oro, que es básicamente las clases dirigentes asentadas en Bogotá, Medellín, Antioquia, Cali, Valle, Barranquilla, Atlántico, Bucaramanga, Santander. Y si le mete uno Bolívar, Cartagena y el eje cafetero, ahí está, ¿sí? ¿No es cierto? Y desde ahí es que hay, digamos, unos mecanismos de reproducir esa propia concentración del poder y que termina siendo colonialismo interno con los otros, con los que no tienen ni siquiera senadores o tienen muy poquitos representantes, y a los cuales yo le digo, el desarrollo es este. Entonces, si usted quiere desarrollar, yo le digo cómo, y cuándo, y con qué. Por eso hablo de que también es una cuestión cultural. Los indios, negros, campesinos, pueblerinos, no, yo le voy a decir cómo es, que es el desarrollo y cómo se hace. Entonces es bastante impositivo, homogeneizante, como lo es todo sistema colonial. Para que usted sea desarrollado tiene que ser como yo le digo cómo es que tiene que hacer para llegar a ser como yo, pero nunca puede alcanzar a ser como yo, porque entonces ya no hay colonialismo, ¿no? Eso opera, y opera en todo el sistema. ¿Cuál es la historia de esto? Desde el 86 me dijo usted, ¿no? Desde donde quiera empezar, profe. Pues usted me lo pidió y es una historia, digamos, que va a tomar un tiempito. En los años 70 y el 80, ese sistema centralista empezó, digamos, a padecer serios cuestionamientos. Uno de los cuestionamientos vino desde abajo. Le llamamos movimientos cívicos, paros cívicos, que eran básicamente movimientos pueblerinos, de pueblos de 5.000, 10.000, 15.000, 30.000 habitantes, y se fue ensanchando en su cobertura subregional. ¿Qué pedían? Elección popular de alcaldes, elección popular de gobernadores, planes de desarrollo municipal, planes de desarrollo departamentales, participación de la ciudadanía en los planes, cabildos abiertos, participación de la ciudadanía en empresas de servicios públicos, transporte, comunicación, crédito, empresas, ingresos. Quiere decir que una parte del país, esas periferias de los pentágonos, dijeron, hey, nosotros también queremos, digamos, tener participación en la socialización de la política, porque pedían elección de alcaldes y participación, ¿sí? Socialización de la política, pero también en la administración pública, porque pedían participar a través de mecanismos de participación en las empresas de servicios públicos, y también en las opciones de desarrollo, porque querían hacer parte a través de los mecanismos de planeación participativa de cuáles son las prioridades del desarrollo aquí. Eso fue muy fuerte y muy persistente, y pasa lo de siempre. No ignoro, la prensa no habla de ellos, son comunistas, son terroristas, vienen del Kremlin, vienen de Cuba, no sé qué, entonces desaparezco, amedranto, corrompo, desplazo, y persiguió, y siguió, y se amplió. Entonces llega un momento dado que dice, bueno, como que no basta desconocerlo, ignorarlo y darle en la cabeza. Toca tener
algún tratamiento diferente, porque esto se vuelve perseverante. Por el otro lado, había una revuelta de la clase política territorial. Eso de clase política territorial y clase política en general es un término muy colombiano, porque es clase política, o sea, las clases son sociales, entonces los políticos como clase, de las provincias contra las jefaturas centrales, porque el sistema era bipartidista, liberales y conservadores. Quien ganara, entonces coparticipaban en el poder el partido perdedor, de manera paritaria y igualito, tanto ministros del uno, tanto del otro, tantos alcaldes, tantos gobernadores, todo está repartido hasta 1974. Y de ahí en adelante, de manera paritaria y proporcional al resultado electoral. O sea, siempre el sistema era bipartidista, y el que no estuviera ahí estaba afuera del sistema, en los bordes de la ilegalidad, en los bordes de orden público. Son los antisociales respecto del orden. ¿Quién recogía los votos? Pues los votos se recogen en todos los pueblos, pero la repartición se hacía desde arriba. Entonces había un malestar creciente de la clase política territorial que estaba muy subordinada a un acuerdo de élites por arriba y quería tener mucho más protagonismo. Si yo recojo los votos, el orden público también depende de mí, la legitimidad depende de mí, yo tengo las presiones sociales, pero la repartición se hace desde arriba hacia abajo. Queremos tener certeza de recursos, de competencias y de mayor protagonismo y reconocimiento de nuestra capacidad de representar y organizar y disciplinar la política. Entonces coincide movimientos sociales con un resquebrajamiento de los partidos tradicionales desde sus bases territoriales, y coincide con una tercera fuerza. Tranquilo que son solo 4, ¿no? Ya iba a decir. La tercera fuerza es el neoliberalismo. ¿Cómo, profe? Sí, el neoliberalismo. El neoliberalismo dijo, listo, el problema es el Estado. Hay demasiado Estado, burocratizado, centralizado, costoso, engorroso, populista, y no gasta por racionalidad de la competencia de mercado, sino por quien tiene mayor poder político y administrativo y así asigna recursos. Eso es ilógico. Entonces vamos a privatizar todo lo que podamos privatizar. ¿Qué hacemos con el Estado que queda? Hay que construir la arquitectura institucional más acorde a los mercados. ¿Cuál es esa? Descentralizada. Descentralizada, porque entonces las unidades de gobierno van a ser tratadas y podrán ser tratadas como empresas, compitiendo entre ellas por los recursos y por saber quién es más eficiente en la prestación de servicios. Entonces el neoliberalismo conceptualmente en los 70 y los 80 dijo, vamos a descentralizar. Es una manera de privatizar, porque yo voy a dar una plata y dar unas competencias, pero la competencia necesita más plata que la que yo doy. ¿Qué hace usted abajo? Les cobra impuestos, sube tarifas, privatiza. Flexibilización laboral, desregulación, porque si me cuesta más asumir la responsabilidad, tengo la presión social porque fui electo, ¿sí? Entonces yo necesito disminuir costos. Entonces la descentralización desde la esfera neoliberal de la doctrina de los 70 y 80 fue un mecanismo para la privatización de empresas, para la flexibilidad laboral, para poner a competir los gobiernos locales los unos contra los otros por una bolsa. Una coincidencia histórica, para hablar como Foucault, que tiene mucha razón en ello y muchas otras cosas, de que la historia se hace por confluencias de sentidos diversos, contradictorios, que se entrelazan y generan cambios. La historia no obedece a un solo sentido, un solo actor, una sola racionalidad, y es muy aconductada porque siempre sigue un proyecto ideal de mejoría. No. Es el fruto del conflicto. Aquí el conflicto es de movimientos sociales, clases políticas territoriales, la insurgencia de las provincias, con doctrina neoliberal, más otro actor, la guerrilla. La guerrilla, abajo el Estado, abajo el imperialismo, abajo el capitalismo, ¿sí? Pero asentada en ciertos territorios. Entonces estábamos en procesos de paz, y entonces ¿qué hacemos? Porque si esos tipos van a dejar las armas, tipos digo porque hay más tipos que tipas en la dirección y todavía de las guerrillas, ¿no es cierto? Van a dejar las armas, pero no van a poder ser presidentes, ni senadores, ni congresistas. Entonces hay que abrir la arquitectura institucional para que sean alcaldes o concejales, y que mecanismos de participación para que se vuelvan una ONG o varias, y concursen por unos proyectos, y entonces le dan unos recursos para agricultura, para cultura, para medio ambiente, para lo que sea. Entonces fíjate la coincidencia histórica, la confluencia, que hoy se está repitiendo.
pero la historia nunca se repite igual, de fuerzas contradictorias contra el centralismo. Desde abajo por socializar el poder y por socializar las posibilidades, descentralizar el modelo de desarrollo y socializar la administración, que no sea el monopolio de la burocracia, sino que haya participación social en la determinación de lo colectivo. Ese es el sentido profundo desde abajo, como uno dice, pero no, ya es engañoso abajo y arriba, ¿no? Clases políticas territoriales, neoliberalismo y negociación con la guerrilla. Ese es el 86. Y parió las reformas del 86, del 87, del 91 y para adelante. Y por tanto las reformas tienen un carácter contradictorio. Por tanto, las instituciones y las normas cristalizan contradicciones. Pero no, o sea, no es un arreglo. Ah, bueno, ya y listo. No. Dentro de ellas hay usos. Y dentro de ellas sigue la disputa por sus usos. Entonces llegó el neoliberalismo con fuerza en los 90 para adelante, gobierno Gaviria. Y cogió la descentralización y la lógica de mercado la acentuó, debilitando las otras lógicas. La lógica, digamos, de la socialización del poder y de la democratización del poder, y la lógica misma del imperio, digamos, de las clases políticas territoriales como ordenadores políticos, administrativos y burocráticos del territorio. Y dijo, yo los disciplino a ustedes. Entonces las leyes que salen a nombre de la descentralización en esa camada del gobierno de Gaviria tienen mucha lógica privatizadora. La ley de servicios públicos para privatizar. Y de ahí para adelante las leyes que modificaron la seguridad social en salud, ¿sí? Entonces empiezan a utilizar la arquitectura pactada llena de sentidos contrarios para que sea una agenciadora misma de la privatización a través del sistema de salud, el sistema de educación, el sistema de servicios públicos. Y llegamos más adelante, año 1998, crisis mundial. Por allá en César Giraldo debe haber hablado de eso, en Asia, ¿no? En Rusia, y se extiende en otros países de Asia. ¡Fah! Llega a América, y llega y le pega a Argentina, le pega a Brasil, le pega a Bolivia, le pega a México, ¿sí? Entonces la moratoria, no podemos pagar la deuda, no sé qué, le pega a Colombia. Y la tecnocracia, muy lúcida, muy inteligente, dijo, momento propicio. La descentralización, de todas maneras, lo que se pactó en la Constitución del 91 es que el gasto público social no iba a poder bajar de un año a otro, que tenía que ser incremental, ¿sí? Y que iba a ser el 46,5 de los ingresos corrientes de la nación. Eso es una rigidez, porque por cada peso que la nación levante, 46,5 centavos los tiene que girar. Es una gran oportunidad la crisis, porque tenemos que ajustar. ¿Y quién ajusta? ¿La guerra? No, como se le ocurre. ¿Los aparatos de justicia? No, como se le ocurre. ¿El funcionamiento del Estado? No, como se le ocurre. O sea, todo era rigidez que no podía moverse, y entonces miramos a qué, a la descentralización. Eso lo tenemos que recortar, pero acordémonos que la descentralización es la descentralización de salud, de educación, saneamiento básico y agua potable prioritariamente, pero también hay otros 14 sectores de política social ahí metidos. Entonces lo que llaman rigidez es el pacto constituyente de 1991 de financiación de una parte del Estado Social de Derecho a través de la descentralización. Pero vamos por ello. Fue que dijeron, no, transitoriamente, tranquilos, por unos años, 6 años, 7 años, vamos a decir, ya no será el 46, sino ¿cuánto suma eso hoy? Tanto, más inflación, más una plata por acá, uno fonda por aquí, eso es. Y eso va a crecer de una manera, digamos, que nunca decrezca en términos reales, pero lo desprendió del pacto del 91, que ha sido un pacto de financiación del Estado Social de Derecho. Y entonces bajó el porcentaje. Muy inteligentes. El diagnóstico que hicieron en ese momento fue, como hemos descentralizado plata y competencias, y hay mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, y hemos empoderado a la clase política territorial, esta es muy sensible a las presiones sociales. Entonces han aumentado el gasto en burocracia, han aumentado la deuda, y han aumentado, digamos, las políticas que son el fruto de presión popular, que
desde este campo se llama populismo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que cerrar el populismo y tenemos que debilitar tanto la capacidad de las comunidades de afectar el gasto como de los políticos de manejarlo. Entonces vamos hacia una descentralización hacia el mercado. Yo le dije que el cuentico no es complicado, como usted dijo, ¿no? Sino que es complejo porque es político, es sociopolítico. Hay descentralización hacia la gente comunitaria o social, descentralización hacia las burocracias o descentralización hacia el mercado. Ahí fue una inflexión, ¡pum!, nos vamos hacia el mercado. Entonces debilitamos el poder de las clases políticas territoriales y debilitamos la capacidad de las organizaciones sociales, populares, pueblerinos, la sociedad, de afectar en la propia discreción del gasto público local. Y vamos a una descentralización hacia las empresas. Eso es salud. Eso es salud. Y esa es educación. Hacia la unidad, porque es la unidad la que puede comportarse como sujeto de mercado. En eso son muy coherentes. Ellos van cambiando, se van ajustando, pero van es hacia la unidad, que la unidad es la que puede yo decir sumas y restas, ¿eres financieramente viable o no financieramente viable? Esa es una gran, importantísima inflexión por la crisis de 1998, que dio una reforma en el gobierno de Pastrana en el 2001, una reforma del gobierno de Uribe en el 2007. ¿Qué pasa? Que ese 46.5 que estaba pactado en la Constitución, bajó en el 2023 a 22%. Bueno, 21,6, profe, bueno, 22%. Que hoy ya sube casi a 24%, 23,7, profe, bueno, 24%. E inercialmente va a subir entre 30 y 31% al 2027 y 2028. Y entonces llegamos al presente. Tenemos un presente en donde lograron debilitar estructuralmente la democracia local. Porque ya la gente, los mecanismos de participación se vuelven un proyectico para unos jóvenes, para unas chicas, para unos desplazados, para unos ecologistas, para unos que les gusta la cultura, le damos unos pesitos, hacen unos proyectos y hacen unas actividades, y esa es la participación ciudadana y comunitaria. No es la socialización del poder, no es la socialización de la administración, no es la decisión en un territorio de cuáles son las prioridades de ese territorio, sino que se vuelve la competencia intrasocial por unos recursos. Es la mercantilización de la movilización social, es la contractualización de las relaciones sociales y es reducir la participación a unos proyecticos. Pero no pueden afectar las prioridades del gasto. ¿Por qué? Porque ya está previamente asignado en el 92% o más la transferencia. La transferencia ya es para salud, o para educación, o para saneamiento básico, o para agua potable, o para indígenas, o para programa escolar, o para... Ya tiene etiqueta, ¿sí? Al punto que cuando llega, usted solo ejecuta lo que ya estaba previamente asignado. No hay ninguna soberanía ni autonomía local sobre el gasto. Que sea de derecha, izquierda o de centro. No la hay. Se despojó estructuralmente. Por eso yo digo, la inteligencia del modelo a ese gran empujón democrático desde abajo, que no fue la única fuerza, de los 70 y el 80, la venció, porque estructuralmente puso las reglas para que no tuviera incidencia posible ninguna, no importa quién fuera el alcalde, porque todo está preasignado, con una lógica sectorial, ni siquiera sectorial, entre los sectores, las unidades, una lógica de la focalización empresarial del gasto. Entonces no hay una incidencia de una racionalidad de un territorio pactando entre ellos prioridades en un territorio. Tengo ganas de pausar para beber algo, pero me resumo. Esto es fruto de contradicciones. Hay una fuerza muy grande que logró imprimir que la descentralización ha servido para privatizar empresas, ha servido para la flexibilidad laboral. Hoy la flexibilidad laboral en los gobiernos locales es enorme. Más de la mitad de la gente que trabaja para el sector público no tiene contratación, sino que es por proyectos. Es decir, que la gente trabaja 2 meses para que salga el proyecto 3 o 4 meses y después deja de trabajar otros 2 meses porque si sale de la película ya no lo vuelven a contratar. O sea, estamos logrando que la gente trabaje 12 meses para ser pagado 6 u 8. O sea, es una precarización del trabajo y de sus derechos y eso lo han logrado. Pero no es la única fuerza y nunca es una sola racionalidad la que interviene. Lo que pasa es que hay relaciones diferentes, jerárquicas en cada momento. De lo que podemos hablar ahorita es cuál es el momento actual de por qué esto volvió a ser efervescente, así como lo fue efervescente la coincidencia contradictoria de la década del 70 y del 80.
Profe, sí, por favor, moje la palabra, que sí nos dijo muchas cosas como para pensar de forma profunda. Su merced nos menciona todo este proceso de... nos acompaña también Simón Botero detrás de cámaras. Por favor, Simón, tómate tu tecito. Eh, pero mm, nos menciona usted este proceso de recomposición del capital que ocurre después del consenso de Washington, que yo me atrevería a decir no es una desregularización, sino es una re-regularización, porque requirió incluso agrandar la burocracia, agrandar el Estado. ¿A favor de quién? Por supuesto, de las lógicas de los mercados modernos. Y en esa medida, la pérdida de agencia de las comunidades que usted nos menciona nos lleva precisamente a cómo entonces se está haciendo en este momento el cálculo de los montos de transferencia. O sea, qué número mágico, qué grafiquita bonita están sacando todos nuestros queridos colegas economistas y todas las personas que los apoyan, administradores, contadores, abogados, todo el entramado de ficciones legales que se necesitan para, utilizando sus palabras, cristalizar en leyes que, para poner una cifra escueta, más o menos el 83% de nuestro presupuesto sea lo que ellos llaman inflexible, atado a un montón de leyes orgánicas, atado a un montón de vigencias futuras que son para proteger las finanzas del Estado, obtener finanzas sanas, al mismo tiempo que se impone, volviendo al tema del CARF, una ancla de deuda alrededor del 56% y un límite de deuda alrededor del 71%, cuando pues, la historia muestra que los países que han logrado desarrollarse han sido esos países que a los ojos de los neoclásicos, a los ojos de lo que su merced denomina neoliberales, estoy de acuerdo con el uso de la palabra, sin embargo, los economistas no nos gusta esa palabra, termina siendo, pues a todas luces, equivocado, ¿no? O sea, los tigres asiáticos, el mismo desarrollo inglés durante la revolución industrial, el desarrollo alemán, el desarrollo francés, los mismos americanos, gringos, hicieron un endeudamiento por encima de sus capacidades, una inversión neta realmente en su población, claramente no con miras socialistas, ni mucho menos, pero pues que no estaban constreñidos por esta tecnocracia que ha impuesto precisamente una traba, no solamente en las metas de recaudo que pues, hoy en día son muy bajas, sino principalmente en cómo priorizamos el gasto. Entonces, acá entre nos, claramente yo preferiría no tener una regla fiscal. Ahora, según mucha gente, uno tiene que ser responsable, otro montón de cosas. Si somos neoclásicos, existen reglas fiscales de gasto, que es la que tenemos nosotros, y hay reglas fiscales de inversión, que podrían ser, para incluso jugarles al jueguito, mucho más productivas para lograr estas transformaciones que usted nos menciona. El proyecto de ley que está pasando ahorita propuso subir otra vez la participación de los ingresos corrientes nacionales al 46.5%, digamos 47%, como usted nos redondea, y lograron ponerse de acuerdo con la tecnocracia y listo, digamos casi 40, 39.5, ¿no? ¿Cómo estamos viendo entonces ese cálculo? O sea, ¿cómo llega a nosotros esa sabiduría absoluta de esto es? Bueno, usted dice que yo dije muchas cosas. Usted dijo no menos muchas cosas que yo. Muchos temas. Voy a llegar, pero después de la pausa líquida. Sí, señor. Porque no completé. Dije, ¿cómo el neoliberalismo utilizó el pacto constituyente del 91 para desarrollar su racionalidad y usar la descentralización para privatizar empresas, para la flexibilidad laboral, para despojar todo el contenido de democracia local del sistema a través de la lógica de la focalización empresarial del gasto? ¿Sí? Pero no es la única fuerza y nunca hay una sola fuerza. Porque esto de todas maneras abrió el sistema político. Elección de alcaldes y gobernadores. Sin ello no hubiera habido Lucho Garzón, primer alcalde de Bogotá proveniente del movimiento obrero. Bueno, malo o regular su alcaldía, que no creo que ni fue muy buena ni tampoco catastrófica.
Eso era imposible en el acuerdo bipartidista precedente. Y allá los amigos del sur tuvieron en un momento dado hasta el 53% de las alcaldías de los movimientos sociales, y tuvimos un cura en Barranquilla y otro cura en Cúcuta, que provenían de, digamos, de una sensibilidad social diferente a la del bipartidismo, pero también diferente a la de las izquierdas. O sea, se creó el pluralismo y el pluralismo no se ha cerrado. Hoy Colombia es mucho más pluralista que en todo el resto de la historia nacional, gracias a la elección popular de alcaldes y gobernadores. Y más aún, Petro es presidente. Petro es el fruto de la descentralización y del acuerdo de paz, ¿sí? Entonces, hay un impacto político del pluralismo que deja la expresión de unas fuerzas diferentes hacerse a una legitimidad en alcaldías, gobernación, incluso a nivel de la nación, que no ha frenado, que se ha consolidado, que ha acumulado fuerzas, y prácticamente todos los partidos políticos son nuevos después de la elección popular de alcaldes. Solo había liberales y conservadores. Sigue habiendo liberales y conservadores, pero ahora los que han llegado al poder no han sido ni liberales ni conservadores. Se llegan a través de otras coaliciones. Aquí se desmoronó la hegemonía bipartidista, que era un pacto oligárquico cerrado, elitista, e incluso en las élites se generó un pluralismo que no han podido volver a centralizar, ¿sí? El que más lo pudo hacer hasta ahora es Uribe. Y cuando Uribe dijo, bueno, entonces ¿cuántos partidos son los que me apoyan? Como 7. Y vamos a hacer uno solo. No hay posibilidad. Eso es un nido ya dificilísimo de volver a centrar políticamente. Pero también desde lo social y desde lo popular y de lo democrático y desde otras racionalidades, ese pluralismo no es poco impacto. No es poco impacto. Y otros logros, digamos, de aumento del gasto social, las ONGs que afectan gasto público, la profesionalización de las burocracias, las universidades todas tienen programas sobre su realidad territorial, entonces forman muchachos profesionales, diplomados, maestrías, investigaciones, van a trabajar a alcaldías. O sea, hay una apropiación social del tema que no es despreciable, porque es una creación institucional que transforma las formas de organización de la sociedad. O sea, las estructuras institucionales forman a la sociedad y la sociedad forma las estructuras institucionales. Entonces, eso es muy profundo como impacto, ¿sí? de mediano y largo plazo. Entonces, no es una sola racionalidad, son varias racionalidades, pero tiene sus límites. Entonces, ¿en qué estamos hoy para llegar a lo tercero de la cifra? Estamos en que vuelve a haber una coincidencia histórica, una confluencia histórica de fuerzas contradictorias que están desde sus posiciones muy diferentes en malestar contra el arreglo, digamos, como vino a derivar entre el 91 y hoy. Razones. Una, la crisis del neoliberalismo. O sea, la reforma al sistema de salud inspirada por el neoliberalismo está en crisis. La prueba es que de más de 157 EPS que existían, no quedan más de 24. La prueba son los cientos de miles de, digamos, derechos de petición, ¿no? ¿Cómo es que se llama? ¿PQRs? Sí, además de PQR, sí, que dicen, oiga, yo necesito que usted me cumpla lo que está... ¿Perdón? Tutelas. Las tutelas, que usted me cumpla mis derechos. O sea, estructuralmente hay un incumplimiento de los derechos pactados. Y estructuralmente se están quebrando, ¿sí? Y estructuralmente no tienen los seguros para asegurar un mercado de seguros, porque no es un mercado de derechos, sino un mercado de seguros. O sea, el sistema de salud neoliberal está en crisis financiera, en crisis de derechos, en crisis operacional. En la educación, pues lograron desfinanciar crónicamente la educación superior, diciendo en 1993, esta es la plata, más un porcentaje de inflación, pero tenemos más maestrías, más doctorados, más estudiantes, más laboratorios, más programas, y con el mismo porcentaje. Entonces, claro, es que esa era la idea. Salgan al mercado a competir, suban las matrículas y comporten como una empresa, pero por más que las universidades hayan subido matrículas y hayan salido a competir, los costos son crecientes, porque una educación no es
La productividad en la educación no es como producir papa, que entre más tecnología usted le mete, más barata es cada una de las papas. No, al revés. En educación cada vez es más plata porque es más laboratorio, más tecnología, más programas, más doctores, y los doctores costamos más que el que no es doctor, que solo tiene maestría. Entonces, en el sistema de educación, una desfinanciación crónica de la educación superior. Y en el sistema de preescolar, básica y media, una contención enorme de costos. En el momento en que llevamos años de deterioro de la inversión en calidad. El 55% de los colegios públicos no tienen agua potable. El 70% tienen retrasos de más de 40 años en sus infraestructuras. Más de 70% no tiene acceso a Internet. O sea, hay un problema gigantesco de calidad. O sea, el neoliberalismo agotó. Porque no puede decir, ay, no, es que dele tiempo, ¿no? Dele tiempo. Son 90, son 10 años, o sea, son más de 30 años con esta lógica. Construyeron una arquitectura institucional, ya le dije que fue exitosa para ellos, pero es un fracaso su sistema de salud, es un fracaso su sistema de financiación de educación, y es un fracaso que lo vemos en las empresas de servicios públicos, con esas tarifas y esto. Entonces, ese es un factor muy importante, la crisis del neoliberalismo. Sin que se sepa todavía entonces qué hacer, cuál es el modelo hegemónico desde el punto de vista macroeconómico que debe reemplazar. Pero por el otro lado está, ya no los movimientos cívicos, pueblerinos, sino los movimientos étnicos, rurales y populares, que ya no son de un pueblo y otro pueblo, sino que son más regionales y más culturales. Los indígenas diciendo, de gobierno a gobierno, autonomía. Los negros diciendo, hey, yo voy también para ser entidad territorial indígena porque nosotros también somos pueblos y no solo color. Y tenemos autoridades, y tenemos mitología, y tenemos historia, y tenemos no sé qué. Y los campesinos con sus zonas de reserva campesina, que ya son más de una decena, que de una u otra manera organizan un territorio, ¿no es cierto? Entonces hay una recomposición también desde el campo popular hacia una descentralización que no sea salud, educación, saneamiento, agua potable, sino territorial, de reconocimiento de pueblos, de reconocimiento de ordenadores del territorio. Entonces fíjate cómo se van acumulando las cosas. Crisis del neoliberalismo, recomposición territorial, cultural de lo social por este lado, unos movimientos campesinos que cada tantos años vuelven y pum y revientan, y pum y revientan, y pum y revientan, y que no es sectorial, es crédito, claro, son carreteras, ¿sí o no? Y es acueducto de alcantarillado, ¿o no? Pero también es representación permanente en la posibilidad de tener políticas de reforma agraria. Ah, pero también es tierra, ¿sí o no? O sea, no son movimientos sectoriales, son movimientos de territorios, organizados alrededor de la relación con lo rural. Bueno, y está la fuerza también, una vez más, de la clase política. De la clase política dice, estamos hasta aquí el centralismo, porque dijeron, nos van a dar una plata que es 46%, va en 22, ay, que va a volver a subir al 27, 28 o 30, pero de todas maneras todo ya está predefinido. No tenemos autonomía, no tenemos manejo, somos unos mandaderos, y tienen toda la razón, son unos mandaderos. Claro que la lógica del clientelismo es esa. Es un pacto entre una direccionalidad central y un intermediario. Y el intermediario es el político. Y él usufructúa de la intermediación. Esa es la reproducción. Como me dijo muy sabiamente un secretario de Hacienda del departamento de Santander. Dije, oiga, ¿a usted no le molesta que haya más de 100 decretos que le dicen a usted cómo gastar, en qué gastar, cuándo gastar y todo eso? Dice, no, que nos pongan todas las condiciones que quieran en planación nacional, con tal de que la plata pase por nosotros. Entonces, la lógica del clientelismo es la lógica de la intermediación entre los que quieren aconductar todo desde la CAF, desde una racionalidad, sí, técnica, de promercado, digamos, y estos intermediarios que, entonces yo pongo el empleo, entonces yo manejo la plata, entonces yo corto la cinta, entonces yo no sé qué, ¿sí? Ahí también hay mucho malestar, porque quieren volver al espíritu que los inspiró en los 80 y 70. No estamos hasta aquí de que unos señores allá en el centro nos digan todo lo que hay que hacer y cómo hacer, como si nosotros no tuviéramos el peso político del orden y de la reproducción y de la administración del Estado en la escala territorial. Entonces confluye crisis del neoliberalismo, malestar de la clase política territorial, recomposición del campo popular y ¿qué más? Como siempre, ¿qué falta? La guerra. En el pacto con la FARC
dijeron, van a haber 170 municipios priorizados, bueno, posterior al pacto, ¿no? Donde una intervención especial en esos 170 municipios. ¿Qué características? Más violencia que el resto, no es que no haya violencia en todo el país hay violencia, más violencia que el resto. Es decir, más muertos, más desplazados, más confrontaciones, más pobreza, en toda parte hay pobreza, ¿no? Pero allá pues, por cantidad de población más pobres. Más ilegalidad, o sea, no hay negocios legales, son informales o ilegales. Y más precariedad institucional, quiere decir, no hay una administración de cercanía, no hay a quien cobrar impuestos, no hay ni predial ni el ICA. Entonces, esas 4 características, violencia, pobreza, ilegalidad, precariedad, es lo que caracteriza los 170. Hubiera podido subir la barra a 340 o bajarla, eso técnicamente nunca resulta, eso es un pacto. La FARC dijo 340, el gobierno dijo 80 y tal, terminaron en 170, ¿no es cierto? ¿Qué características tienen? Pues que son, digamos, características de territorios donde hay mucha pobreza, mucha violencia, mucha precariedad y mucha ilegalidad. Entonces, el capítulo de negociación con la FARC abrió la certeza de que si usted quiere ir a pactar la paz, no es únicamente desarmar unos tipos que porque se les decidió por ideología, por desocupación o por estar en armas. No, señor, eso no es ninguna feria de artesanías ni un parque de diversiones. Eso es durísimo, estar en cualquiera de esos ejércitos irregulares. Hay causas estructurales, porque hay una permanencia a través de las décadas de unos territorios donde siempre hay conflicto, violento y armado, ¿sí? Entonces que se requiere una atención territorial para la paz. Y el acuerdo de paz decía, la paz se pacta centralmente, pero es la paz territorial. Entonces, ese es el cuarto factor. 1, crisis del neoliberalismo. 2, recomposición de las movilizaciones sociales, territoriales y culturales. 3, una vez más la clase política. Y 4 es que si se va, digamos, a asentar la paz, se requiere unas estrategias territoriales de inversión. El acuerdo de paz con la FARC tenía 16 programas. Entonces carreteras, entonces semillas, entonces crédito, entonces salud, entonces educación, entonces reconocimiento de las organizaciones y de los pueblos para que ellos también hagan sustitución voluntaria de cultivo, pero también priorización de proyectos, o sea, programas, que vuelve a ser socialización de las decisiones, participación en la representación política y posibilidad de determinar las prioridades de los planes de desarrollo, o sea, algo del espíritu de lo de las negociaciones del 90 vuelve y se refleja en las negociaciones con la FARC y vuelve a estar al orden del día en la necesidad de una reforma al sistema general de participaciones. Y vuelvo a tomar una pausa para llegar a su tercera pregunta, es ¿de dónde sale esa cifra del 39? ¿Qué significa? Y qué significa en plural, porque nunca nada significa una sola cosa. Todo es una cristalización de sentidos, de contradicciones, de tendencias, de tensiones. Jerárquicamente, digamos, no todas son equipotentes, ¿no? Pero se va moviendo. Pero déme la pausa. No, por favor, profe. Yo tenía una pregunta anclada a lo que ha dicho Mateo. Es que si tenemos en cuenta que el campo fiscal materializa monetariamente estas contradicciones sociales, que en este caso son las contradicciones que están presentes en los 4 puntos expuestos por usted, pero ahora, pues con el neoliberalismo, con este viejo aparato institucional del bloque social hegemónico, en ese sentido, ¿cómo podemos llevar a buen puerto esas contradicciones que hoy se manifiestan acá en el SGP y que pues están presentes hoy en día en el debate nacional? El CAR presenta cifras alarmantes, habla de que esta reforma del SGP puede incluir varias reformas tributarias. Entonces, ¿cómo llevar a cabo ese debate público, ese debate político entre esas fuerzas contradictorias que se están luchando el campo fiscal, que es una expresión monetaria? Exacto. El campo fiscal cristaliza el conjunto de las contradicciones. ¿Sí? El presupuesto es la concentración, así, lo más translúcido de la relación de poder, es analizar el presupuesto. ¿Sí? El presupuesto está atado a través de vigencias futuras. ¿En qué sectores y para qué territorios? ¡Pum! Ahí ya tienen las cristalizaciones del poder en este país. ¿Sí? Entonces, hay 3 grandes subsistemas en discusión. Digo, la descentralización es una estructuración del poder que organiza la discriminación, la jerarquiza. Bueno,
Está el subsistema de financiación, ahí está la plata. Entonces, el sistema general de participaciones, sistema general de regalías, regla fiscal nacional, regla fiscal subnacional. El subsistema de arquitectura institucional y competencias, que es quién hace qué entre nación, departamento, municipios, asociaciones territoriales, municipales, provinciales, regionales, ¿sí? Y el subsistema de gobernanza y participación. Entonces, lo primero es decir que esa discusión no es únicamente de uno de los 3 grandes determinantes de la plata, claro, el más grande, ¿no? Sino que se relaciona con plata para qué competencias, plata para qué políticas, plata para ser manejada cómo. O sea, se relaciona con competencias y arquitectura institucional y con gobernanza y democracia. Y hay una gran tensión. Unos dicen, deme la plata, yo soy autónomo, ya veré qué hago con ella. Entonces, esa es una voz muy clara de élites regionales poderosas que están diciendo, Estado central, burocracia, intermediación, imposición, ya estamos grandecitos, tenemos poder territorial, tenemos plata, tenemos empresas, tenemos electorado, tenemos partidos, tenemos maquinaria, sabemos cómo gobernar, entonces necesitamos más plata y nosotros nos encargamos. Gracias. Nosotros, ¿sí? Sin condiciones, para ponerlo aquí. O la otra es, ¿plata para qué? Para cerrar brechas, decimos nosotros. Brechas de política social, de bienestar. Brechas de capacidades institucionales, de fortalecer la institucionalidad democrática y eficiente en los territorios, y para cerrar brechas en desarrollo económico. Un dato. Los territorios más inequitativos de Colombia, ¿cuáles son? Yo diría Upes, Guainía. No, Antioquia. Donde más desarrollo económico hay, más inequidad hay. Y claro, los otros son allá donde hay economía extractiva. Porque entonces la lotería de los recursos naturales hizo que había mucho, hay petróleo aquí, entonces hay un favorecimiento para el municipio por donde está el pozo o por donde pasa el tubo. Pero el de al lado, como no tiene pozo y no pasa el tubo, pues está, sí, exactamente. Entonces, la inequidad no es el fruto del subdesarrollo, no es el fruto de la pobreza, es el fruto del modelo de desarrollo. Y por eso de lo más inequitativo, no, el más inequitativo es Antioquia. Y es altísima la inequidad en Bogotá, si uno lo toma respecto de Cundinamarca, pues es el máximo. O en Cali, o en Barranquilla, o en Bucaramanga, o en Bolívar, con Cartagena. ¿Sí? Es que en Cartagena usted sale del centro histórico y no necesita ir 5 a 10 minutos y usted está en una gente que vive alrededor de un caño, los pelados con la barriga llena de parásitos, robándose la electricidad del poste y viviendo de un rebusque impresionante. Mientras que por aquí entran miles de millones de pesos al mes. O sea, ¿cuáles son las ciudades donde más inequidad hay en su interior? Obviamente Bogotá, obviamente Medellín, Barranquilla, una vez más, Cartagena. No es la pobreza, no es el subdesarrollo, es el desarrollo, que es una máquina de producción de inequidad. ¿Sí? Por eso nosotros decimos, descentralizar no es darle la plata a los gobernadores para que ellos vean qué hacen, porque ya están muy grandecitos ¿sí? Descentralizar es la oportunidad de la extensión del Estado de Derecho en todo el territorio. Y por lo tanto, eso tiene que tener plata dentro del sistema para planes de desarrollo al interior de los departamentos que enlacen los municipios más precarios, los circuitos cortos, la economía popular de esos departamentos, porque allá no hay carretera, porque allá no hay acueducto, porque allá no hay alcantarillado, porque allá no llega el crédito, porque allá la gente, si cosecha, no tiene cómo sacarla. Esa es la apuesta de una descentralización democrática, por lo menos es desde mi perspectiva, digo, es una gran oportunidad, descentralicemos plata para eso, pero también para cerrar brechas sociales. ¿Pero cómo así sociales? Sí, porque a pesar de los billones de pesos en salud, todavía no se cierran brechas en muchos lugares con la mortalidad materno-infantil. Yo les decía, una mujer en el Guainía, bueno, no se los había dicho, tiene 6 veces más oportunidad de ella y su bebé morir al nacer que en Bogotá, porque la inequidad sí mata, a pesar de lo que diga Polo Polo, sí mata. Igual, las pruebas a ver
están distribuidas territorialmente. Entonces, hay unos pelados de bajo peso al nacer, con grandes riesgos de morir al nacer o en el primer año. Luego que sus años de escolaridad son menos. Luego que las pruebas a ver son pocas. Luego que hay unos problemas de agua potable que no hay ni en el colegio ni en el pueblo. Luego que ya no hay carreteras. Luego, o sea, es una trampa de reproducción de la inequidad. Entonces nosotros tenemos que meterle a la lógica esa, voy hacia la unidad, escuela, hospital, para que sea competente y tal esa vaina, la lógica de que la política social tiene que cerrar las brechas para la extensión del Estado Social de Derecho más allá de los centros. Y la tercera brecha es la institucional. Es que hay una cantidad de municipios que tienen, son 3 personas de carrera y el resto son contratados, ya dijimos, la flexibilidad laboral, trabajas 12 meses, te pagan 6 o te pagan 8, bueno, ¿no? Hay que fortalecer la institucionalidad para hacer una política pública. Mire, en educación fueron brillantes, los neoliberales, digo, porque les dieron billones de pesos y quebraron los hospitales públicos. Billones de pesos y debilitaron la política pública territorial de salud. Pero los principales determinantes de la salud no es ni siquiera lo que pasa en el hospital, se juega antes de llegar a la atención. Se juega en el agua potable, se juega en el acceso, la distancia, se juega en la calidad de los alimentos, se juega en el mercado laboral, ingresos o no, se juega en el sistema educativo, niveles educativos. O sea, los determinantes de la salud no están en la atención. Están en la atención porque cobran por la atención, porque es un negocio a rentar, pero no está con base en los determinantes mismos de la salud. Entonces, es una oportunidad, digo yo, desde el campo democrático, digamos, y popular, es descentralizar para descentralizar el modelo de desarrollo económico, las oportunidades de desarrollo económico, para desarrollo institucional, porque hay unas instituciones muy precarias, y para cerrar brechas en desarrollo social. Eso es lo que está en disputa. Los extremos es, deme plata y yo hago lo que me dé la gana en nombre de la autonomía y la libertad. Entonces sigo concentrando plata donde ya la plata está concentrada. O más plata para descentralizar y universalizar el Estado Social de Derecho en política social, desarrollo institucional y desarrollo económico. Una nueva pausa líquida y llegamos a por qué estamos en 39% y cuál es el debate ahí. Listo, profe. Perfecto. Yo tengo un comentario ya cuando usted menciona el hecho de que gran parte de este proyecto de la descentralización busca acercar a estas regiones al aparato productivo colombiano. Entonces hay un dato que es muy interesante y es que realmente el déficit público, la deuda pública, se mide porcentualmente con el PIB. Entonces puede llegar a cosas paradójicas como que mayor déficit público puede reducir el endeudamiento estatal en sentido porcentual respecto al PIB. Una mayor inserción de estos sectores apartados, de estas regiones apartadas al modelo productivo colombiano, ¿no cree usted que podría significar inclusive un mayor producto e inclusive una mejor recomposición de la deuda pública al acercar mayores regiones a aportar al Producto Nacional, que ahorita no lo hacen por lo que usted mencionaba, falta de crédito, falta de infraestructura, muchas cosas que las alejan? Sí, eso es lo que está en juego. Eso es lo que está en juego. Entonces, unas fuerzas políticas ligadas al partido En Marcha, que creo que ya lo ilegalizaron o no le dieron la personería, del hoy ministro Juan Fernando Cristo, presentó, firmado por senadores del Pacto Histórico, Cambio Radical, Centro Democrático, Verdes, Liberales, o sea, una cuestión de apoyo multipartidista. Vamos otra vez por el 46.5 que había dicho la Constitución del 91, porque eso se reversó hasta bajar hasta el 22, y además eso es centralización porque somos solo mandaderos, ¿sí? De unas personas que creen que van a uniformar las olas del mar. No tienen en consideración ni vocaciones territoriales, ni potencialidades, ni características sociales, ni económicas, ni ecológicas, ni culturales. Entonces es impositivo, es autoritario, es ineficiente y como dijo el ministro muy científicamente, el país está mamado por eso. Y usted va a San Basilio de Palenque, 4.500 habitantes, están mamados por eso. Y usted va a Ibagué,
ciudad intermedia, está mamado con eso. Y usted habla, como me tocó a mí, 3 veces con la alta tecnocracia de Bogotá en el gobierno pasado y están mamados con eso. Porque fíjese que Bogotá dice yo quiero tener un préstamo y entonces los bancos le dicen, claro, Bogotá, pues si tienes esa cantidad de plata y tienes, te presto. Y la nación dice, no, 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 le pongo más condiciones incluso que los bancos que le van a prestar. O sea, es un centralismo que no le gusta ni al rico, ni al mediano, ni al pobre. Por tratar de imponer una racionalidad, por eso digo yo que la concentración del poder es económica, es política institucional, pero también cultural. Una racionalidad del bien hacer, ¿sí? Bueno. ¿Cuál era el punto? Pues el punto que yo acabo de mencionar ahorita es de la inserción de esas regiones al aparato productivo colombiano. Que eso es lo que está en juego, le decía yo. Sí, Eso es exactamente lo que está en juego. Entonces, esta fuerza dijo 46.5, pero una resistencia enorme. ¿Cómo vamos a saltar del 22 al 46.5 en 10 años? Eso es demasiado. Las finanzas no aguantan. Y además, eso tiene la prelación de financiar salud, educación, saneamiento básico de agua potable y el resto de sectores que cultura, agricultura, medio ambiente, infraestructuras, carreteras, desarrollo comunitario, recreación, deporte, seguridad, población desplazada, migrantes, bueno, una cantidad de otros temas. Si usted le mete toda la plata a esos sectores de salud, educación, saneamiento básico de agua potable, saltando de 22 a 46, pues desfinanciamos el resto de la política social. Y además no hay plata para tanta gente. Entonces toca hacer reformas tributarias, toca endeudarse, y si te endeudas y haces reformas tributarias, la una o la otra o las dos, entonces quiere decir que estás haciendo una presión sobre la inflación y quizá van a decir, oiga, le bajo la calificación, entonces la tasa de interés de su préstamo sube. Eso es lo que dicen el partido de los economistas. Entonces hicieron mucha presión y se combinó el 39.5. ¿De dónde sale el 39.5? Pues el 39.5 sale de unas simulaciones hechas por Hacienda en la que dicen, hombre, si sube 10 años, no, si le pones 12 años, ¿sí? Entonces, de pronto es manejable dentro del marco fiscal de mediano plazo subir esa cuenta. Pero lo que todavía no estaba dicho ahí, con la suficiente interiorización dentro de esos partidos de los economistas, es que esto no es sencillamente, yo gasto 100 y voy a aumentar una de mis cuentas de 22 a 46, entonces voy a gastar, por decir algo, 122. No, esa no es la lógica. La lógica es el desprendimiento de unas cuestiones que hace el Estado a nivel central hacia los niveles territoriales. Desprendimiento, por ejemplo, ¿de qué? Yo me puse en la misión a decir, ¿cuánto costará la recentralización? Porque eran 46, vamos al 22, ¿dónde está la plata? Ah, no, pues yo no sé dónde está la plata, porque la plata entra del presupuesto nacional y nadie o sea, entra a una bolsa y vuelve a repartirse. Entonces se reparten gastos de funcionamiento, en deuda, en intereses, en el ejército, en la guerra, en la corrupción, en las 4G. No. Tratemos de sumar exactamente cuál es la recentralización. Entonces dijimos, ¿cuáles son las funciones ya descentralizadas que yo bajé de 46 al 22, pero el nivel central está gastando en ellas? Eso suma 15 billones año. ¿Qué es eso? Claro, programas de alimentación escolar, huellas, plazas de mercado, construcción de plazas de mercado, de ancianatos, de casas juveniles, de pavimentaciones, de ferias y fiestas. O sea, el Estado central hace una cantidad de gastos que ya estaban descentralizados localmente y que localmente no tienen plata porque bajamos del 46 al 22 y solo lo dejamos prioritariamente salud, educación, saneamiento básico y agua potable y desfinanciamos el resto. Entonces, eso es la alerta. No es únicamente que si en el equilibrio de mediano plazo se puede en 12 años subir de 100, que fuera el gasto, a 122, sino que debe haber una cesión
de una cantidad de gasto que hace el nivel central para que lo haga el nivel subcentral. Entonces, hipotéticamente, no sería pasar de 100 a 122, pero tampoco de 100 a 100, sino de 100 a algo mayor que 100. Porque ceder algo cuesta, recibir algo cuesta. Y cerrar las brechas, como les advertí, sociales, institucionales y económicas, también cuesta. Y además los gastos sociales son incrementales. Una mejor educación siempre es más costosa. Ah, que mis profesores todos son profesionales, ah, bueno. Ah, pero es que tienen maestría, pues cuesta más. Ah, que tienen doctorado, pues cuesta más. Es que abrir unas maestrías y unos doctorados, pues cuesta más. Es que tienen unas publicaciones, pues cuesta más. Y hay que tienen más laboratorios, pues cuesta más. O sea, la educación cuesta incrementalmente. Entonces no nos llamamos engaño. Hay una docta neoliberal que dice, bueno, y si van a hacer la reforma, 100 se traslada, lo que se traslade tiene que seguir siendo 100. Eso no se puede, no se debe defender, es congelar el gasto público social de manera constitucional. Es exactamente lo contrario del pacto del 91, que iba a ser incremental. Y van por ello. O sea, hay fuerzas importantes en el país que dicen, bueno, como que tocó, ¿no? Porque ya van 7 debates, falta uno. Usted dijo que está de un pelo. El pelo se llama debate y es el lunes a las 11 de la mañana en la plenaria de la Cámara de Representantes de Colombia, donde se va a decir, listo, se abre el octavo y último debate. Entonces ya dijo, ay, se nos vino esto. Entonces, queremos garantías y la garantía que están poniendo es, si es 100, lo que usted vaya a trasladar, tiene que seguir sumando 100. Que si el gobierno nacional queda con 80, acá son 20. Que si usted va a trasladar 40, acá quedan 60. O sea, suma 0. Pero la suma 0, que suena como razonable, porque si no yo destruyo el Estado. Me toca hacer reformas tributarias, me toca endeudarme, entonces se sube la inflación, entonces sube la tasa de interés, entonces nos descalifican. No nos llamemos a engaño. No va a ser 0, no puede ser 0, pero tampoco quiere decir que 100 transfiero 20, entonces son 120. 100 transfiero 40, son 140. No, tiene que haber un desprendimiento y una transferencia de competencias y recursos hacia abajo, pero no necesariamente de suma 0. Y obviamente, ¿para qué es? Entre otras cosas, para la extensión del Estado Social de Derecho más allá de los centros, pero también para lo que usted dijo. Esto tiene que llevar las oportunidades de apoyo de sistemas económicos territoriales, porque cuando usted sale de las grandes ciudades, ¿sí? Exageremos, de 131 ciudades, de 1.112 municipios, pues no hay carretera. O sea, el 79% de las carreteras están en mal o regular estado. Vuelvo sobre las primeras ideas. El crédito público y privado está hiperconcentrado. Las coberturas de acueducto y alcantarillado no llegan al 100. O sea, tenemos que llevar las posibilidades de proyectos asociativos entre esos municipios para sus productos, con carretera, acueducto, alcantarillado, créditos, centrales de abasto, circuitos productivos, circuitos y rondas culturales, de lo que el territorio quiera, decida y da, ¿sí? Apoyar esos tejidos. Entonces, claro, uno dice en el mediano plazo, la estrategia de extensión del mercado nacional pasa por la extensión de los sistemas económicos territoriales. Eso quiere decir que no podemos solo descentralizar la política social, sino que hay que descentralizar el modelo de desarrollo. Y esto hace parte de esa estrategia, por lo menos desde la visión de la misión de descentralización y lo que ahí promovimos, y seguimos ahí en la brega a ver si algo se logra avanzar en ese sentido, pero obviamente que requiere unos componentes otros, la política de crédito, la política de infraestructura, la política de medio ambiente, otros, ¿no? Y la política de seguridad. Profe, ya casi se nos acaba el tiempo. Yo ya terminé y dije todo lo que iba a decir. Es más una cosa como para cerrar, una cosa que nos dijo por fuera de micrófono, de cámara, y es cómo precisamente esta política de descentralización, la misión está tratando de devolverle la agencia al tejido social, está tratando de volver a darle una oportunidad de creer en una vida digna a las personas a las cuales los últimos 35 años se les ha negado. Incluso acá nosotros privilegiadísimos en Bogotá. En esa medida quisiera preguntarle cómo siente
que va a ser el efecto de la misión si sale bien, si la reforma al sistema general de participaciones pasa pues ya con ciertas concesiones, que ya no es 46.5, sino es 39.5, pero que pase en el mejor caso escenario, cuál sería el efecto, no solamente para este tejido social, esta construcción de democracia a la cual usted nos está hablando, sino principalmente para la reproducción de la vida, que es tan esencial para todo el proceso productivo, el cual está detrás de los ingresos corrientes de la nación, que a final de cuentas, sea el 22, sea el 45, sea lo que sea, va a depender ese porcentaje de la capacidad de reproducción de la vida y de la reproducción del trabajo. Así es, eso es lo que está en juego. Entonces, claro, no vas a decir que una reforma constitucional te resuelve el problema y que pasar de 22 a lo que sea te resuelve el problema, pero sí es un cambio de rumbo hacia sistemas económicos territoriales. Atendamos lo del medio ambiente. Una de las propuestas que tiene la misión ahí es: la plata no puede seguir siendo solo sectorial, salud, educación, saneamiento básico, agua potable. Porque, ¿cómo se transfiere? Por cantidad de población y por desarrollo económico previo. Pero los grandes emporios ambientales tienen poca población y no tienen desarrollo económico. Entonces, Guainía recibe 200.000 millones de pesos al año y Antioquia 7.5 billones de pesos. Bueno, entonces la brecha nunca se va a cerrar. Es decir, tenemos que transferir a los territorios de los emporios ambientales, pero no para que se llenen de población ni de empresas, sino para que sigan preservando la riqueza de Colombia y de la humanidad, y hacer un reconocimiento, porque el sistema no reconoce, los castiga, los mantiene siempre en estado de marginalidad, y tenemos que valorar lo que hacen las comunidades indígenas cuidando el medio ambiente y lo que hacen los campesinos y lo que hacen los pueblerinos asentados en los grandes emporios ambientales. Es la oportunidad de un sistema estructural de financiación independientemente de quién sea el gobierno. La idea es cambiar un poco la lógica ahí y decir: el sistema tiene que privilegiar el gasto para la prevalencia ambiental, ¿sí? Que pasó otro gobierno, no, pero es que la ley ahí lo dice de la Constitución. El principal objetivo del sistema general de participaciones será, ¿sí?, el cierre de brechas sociales, económicas e institucionales, y privilegiará los territorios de prevalencia ambiental, densidad étnica y población rural. Depende de cada uno de los sectores, se hará, digamos, la dosificación, algo así dice, hasta ahora, ¿no? El octavo debate, espero que no muevan eso así y nos quedemos colgados de la brocha, pero esas enunciaciones, esas 6 palabras que acaba de pronunciar: cierre de brechas económicas, sociales e institucionales, con prevalencia ambiental, densidad étnica y población rural, esas 6 permiten estructuralmente coger una parte del gasto público social y decir: esto es para la vida, esto es para los sistemas económicos territoriales, esto es para el cuidado del medio ambiente, esto es para hacer un país más integrado y equitativo. Sin embargo, hasta ahora hay muy poco debate, muy poco sobre la gobernanza y la democracia. Entonces, ¿que cuánta plata es? ¿Que 46? No, que 22, no, que 37. ¿Y que para qué es? Entonces ya le metimos esto de cerrar brechas, ya nadie hasta ahora quiere borrar la brecha, ¿sí? Pero, ¿y quién va a decidir territorialmente sobre el manejo de la plata y las prioridades de la plata? O sea, la gobernanza pública de lo público. Entonces, de vez en cuando algunos dicen: oiga, eso también tiene que ver con la democracia local, pero a la clase política hasta ahora ese debate no interesa. Y en los medios de comunicación, ni los que apoyan ni los que critican están hablando de democracia local, están hablando de comunidades territoriales incidentes sobre su propio destino. Entonces hay mucha briega ahí todavía, mucho camino por hacer valorar ese capítulo de la democracia, de profundización de la democracia a través de la reforma. Profe, creo que se nos acabó el tiempo ahora sí. Qué hermoso hogar, qué hermosas palabras, qué buen té también. Nos quedan más preguntas que respuestas y este tema no se acaba, pero
pero ya, creo que agotamos lo dicho. Gracias de nuevo por recibirnos. ¿Quiere una despedida, profe? No, gracias a Simón, ¿se portó bien? Simón se portó bien. Sí, se portó bien. No, miren, esto es una gran oportunidad, pero también esto es una amenaza. La realidad nunca es juiciosa y la historia nunca es lineal. Siempre es el fruto y el producto de tensiones, de sentidos en circunstancias y contextos, que los actores van cambiando el contexto y el contexto va marcando las posibilidades de los diferentes actores. Entonces, esto es peleando, la pelea es peleando, me gusta a mí decir. Esto no es, por allá están decidiendo, esto es, ¿qué hacemos nosotros? Y la academia tiene muchísimo. Nosotros en la misión hicimos unas contrataciones y hubo una consultora que leyó 116 documentos producidos por las diferentes universidades y centros de pensamiento de Colombia y dijeron, el diagnóstico es este, el sentido de las propuestas es este y aquí hay propuestas más concretas. O sea, ya hay una producción social que lo que yo he hecho no me lo he inventado nada. Es de ahí, es de ese acervo de qué dice la academia, pero también qué dicen las organizaciones sociales, los políticos, los pueblerinos, los diferentes movimientos, y de ahí salen las propuestas de la misión. Mire, lo que nos está diciendo el país es, se agotó el centralismo, no puede ser uniformizante, no puede ser por sectores, tenemos que ir hacia una cuestión territorial que reconozca tejidos de la vida, tejidos productivos, tejidos ecológicos, tejidos sociales, y empezar a construir la racionalidad de lo público a partir del reconocimiento de las diversidades en sus propios tejidos. Ese es el mandato recibido. No vamos a borrar y rediseñar porque así no fan, pero sí tenemos que agarrar esa vía, por lo menos las puertas y los primeros pasos. Por ahí hay una luz lejana, pero eso no se aclara si no se camina. Gracias, profe. Gracias. Bueno, fuimos Simón Botero detrás de cámaras, Felipe Beltrán y Mateo Arias del Laboratorio de Estudios Dialécticos Sociales para debates económicos, dando el debate precisamente como dice el profe. Agradecemos mucho a los amigos de la producción de UN Radio. Un saludo, hasta luego. Hasta luego.